Llevas años practicando streetlifting, pero da igual lo que hagas, que siempre te quedas estancado exactamente en el mismo punto. Los últimos centímetros de la dominada, la transición del muscle up, esos últimos grados de extensión de codo en el fondo, y parece que no hay forma de solucionarlo. Y ojo, eso no quiere decir que no lo intentes, porque al final estoy bastante seguro de que ya has probado todas las variantes que has visto por Instagram. Que sí con gomas, que sí pines, que sí pausas, has cambiado tu planificación varias veces, has contratado incluso un entrenador, pero aún así esos resultados no cambian. Y aún pese a todo esto, habrá gente que te diga que lo que te hace falta es más volumen, más intensidad o incluso que copies la técnica de este levantador que es muy eficiente haciendo X movimiento y que te va a ayudar si le imitas. Pero seamos sinceros, eso no va a funcionar y va a ser en ese punto cuando te ataquen las mismas preguntas de siempre. ¿Es que no valgo para esto? ¿Realmente estoy entrenando bien? ¿Por qué viene gente y progresa lo que yo no he conseguido progresar en años? ¿Por qué parece que yo siempre me quedo estancado en esos mismos puntos mientras que todo el mundo me pasa por la derecha? ¿Qué estoy haciendo mal? Y si todo esto que acabo de decir anteriormente te resulta familiar, déjame decirte que lo que ocurre es que no estás atacando el punto correcto. Y es que sí, el problema puede estar en un punto, pero la solución puede estar en otro momento distinto del movimiento. Y hoy te voy a enseñar a seleccionar ese problema, a atacarlo específicamente, a aislarlo y a trazar la ruta que necesitas para ponerle una solución. Y para ello lo que vamos a hacer es utilizar uno de los conceptos principales que tratamos dentro del Máster Experto Streetlifting y que aplico constantemente con todos mis atletas. Y esos son los nodos. Soy Juan Gasón, entrenador de streetlifting y cuento con más de 7 años de experiencia a mis espaldas analizando movimientos de streetlifting y powerlifting. Y además, dentro de mi equipo cuento con varios atletas a nivel nacional e internacional consiguiendo resultados increíbles como pueden ser varios récords del mundo dentro de la disciplina. Y no solo eso, sino que soy una de las caras que está detrás del Máster Experto Streetlifting, donde formamos a entrenadores que quieren ganarse la vida de esto. Y ahora vamos a lo realmente importante. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un punto de fuga de fuerza. Es un momento concreto del movimiento donde la fuerza que tú estás generando no llega a donde quieres ir. Para que me entiendas, imagínate que esta goma de aquí es tu muscle up. Si esta goma tiene una grieta en un punto concreto, da igual por dónde tenses la goma, que absolutamente siempre se va a romper por el mismo punto, que es dónde está esa grieta. La palabra nodo viene del latín nodus, que significa nudo, y en ingeniería es un punto donde convergen varias fuerzas y luego se reparten. Si el nodo falla, da igual que la estructura tenga unos materiales perfectos, que se va a caer igual. Y ahora viene una parte importante que seguro que puede generar debate en los comentarios, y es que al final estoy diciendo que los nodos son siempre los mismos en todos los movimientos. Y diréis, ¿entonces todo el mundo tiene que trabajar igual? No. Yo soy la persona que más defiende la individualización, pero tenéis que entender un nodo como un punto de desventaja mecánica que en todos los movimientos es igual, es el mismo. Pero a ese nodo se llega de puntos distintos en función de la persona. Es decir, una persona se puede estancar en la transición de un muscle up por un motivo o por otro motivo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y es que el nodo no es una causa, es el origen. A partir del nodo tú puedes seccionar el problema y trazar toda la ruta de trabajo que vas a realizar para corregir ese déficit en ese movimiento. Y a partir de ello también toda la planificación que va a ir acorde a mejorar un movimiento en concreto. Y ahora lo que voy a hacer va a ser enseñarte movimiento por movimiento cuáles son esos nodos, esos puntos críticos en los que falla absolutamente todo el mundo y cómo tú mismo puedes trazar esa ruta de trabajo en función de cada movimiento, de cada atleta y donde se produce ese punto de estancamiento. Así que sin más dilación, vamos a ello. Muy bien, equipo, y antes de continuar explicándoos nodo por nodo cuáles son los elementos que tenéis que trabajar en cada uno de los 4 básicos del streetlifting para romper esos estancamientos, quería traeros un regalo exclusivo para los que habéis llegado hasta esta parte del vídeo. Y es que al final, como ya sabéis, soy miembro del Máster Experto Streetlifting, esa formación en la que al final nos encargamos de instruir a entrenadores, de formarles y hacer que se acaben ganando la vida viviendo del streetlifting. Porque sí, el streetlifting está en una ola, está en una ola de crecimiento y quien no pille la ola ahora se va a arrepentir en un futuro cuando ya haya muchísimos más entrenadores y muchísima más competencia de no haber podido meterse a tiempo en lo que es formarse como entrenador, aprender a vivir de esto, a gestionar a tus atletas, a conseguir mejores resultados tanto para ti como para ellos y al final un sinfín de herramientas que os proporcionamos en el máster.
Y sí, este fin de semana, el 23, estaremos dando una masterclass gratuita para todos los que os queráis inscribir. Será una masterclass en directo en la que Pablo y yo estaremos hablando concretamente de la interferencia que pueden tener los accesorios y los básicos entre sí. Uno de esos elementos que es realmente importante, porque al final si tú no te recuperas bien sesión tras sesión, es imposible que consigas unos buenos resultados, aunque tu técnica esté pulida y aunque sepas qué nodos tienes que trabajar. Así que si os interesa, tenéis el enlace en la descripción para que os podáis apuntar, os inscribís en la comunidad y nosotros por ahí pasaremos el enlace del directo para que podáis entrar a disfrutar de esta masterclass totalmente gratuita. Así que nos vemos por allí. Y sin más dilación, vamos a continuar con los nodos. Y como no podía ser de otra forma, empezamos por el Muscle Up a la hora de analizar los nodos. Y es que, como bien os he dicho, el ángulo de grabación siempre es muy importante, ya que al final, desde donde te grabes, va a suponer desde donde puedas analizar la gran mayoría de estos elementos. En el caso del Muscle Up es muy sencillo, porque al final de perfil puedes ver muchísimas más cosas que de frente. Sin embargo, aquí tenemos un par de vídeos de alumnos del máster experto Street Lifting, entre los cuales tenemos un Muscle Up de frente y un Muscle Up de perfil, ¿vale? Del Muscle Up de perfil vamos a poder analizar muchas cosas, como puede ser la distancia de balanceo, también puede ser el timing de la tracción inicial, si flexiona mucho la cadera, la distancia sobre la que rota en el eje de la barra para ver si está siendo eficiente esa transición, el setup y en definitiva muchísimos elementos. Pero obviamente, aunque haya un ángulo que sea más importante que el resto, no quiere decir que tengamos que descuidar el resto de ángulos, porque siempre podemos analizar una serie de patrones o de asimetrías que pueden estar afectando el movimiento, como vais a ver en el caso de Sam. ¿Bien? Vale, empezamos con el primero de todos, el setup. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que sí, que tu nodo, el nodo principal, como ya os he dicho, está en la transición, ¿vale? Es donde vas a fallar el 99% de las veces y de hecho no se me ocurre ningún otro punto en el que puedas fallar. Porque hagas lo que hagas mal en el Muscle Up, si llegas a la transición mal, es donde vas a fallar, ¿vale? El Muscle Up en anillas sí que puede ser que falles un poquito en el fondo y demás, pero es un elemento distinto. Estamos hoy viendo el Muscle Up en bar, ¿bien? Vale, entonces, el setup es primordial. Es primordial porque al final va a determinar la distancia a la que te puedes balancear, el timing del balanceo, todo. Entonces, si nosotros empezamos a ver el movimiento en el que ya la posición de la pelvis no está en retroversión, falta fuerza a nivel de compactación abdominal y si os fijáis además está muy alejado de lo que es la perpendicular de la barra. Yo siempre hablo mucho de las perpendiculares, ¿vale? La perpendicular al final es el eje, o bueno, es la línea por la que nosotros tenemos que hacer la mayor fuerza posible sin alejarnos mucho de esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si te vas muy hacia atrás? Que vas a tener más inercia y por tanto, cuando te balancees, el balanceo va a ser mucho más hacia adelante. A ti te interesa tener un balanceo bien, entre unos 15-20 grados, pero si te vas más de aquí, muy probablemente la transición sea errónea. Pero voy a dejar de teorizar y vamos a ver realmente qué es lo que le pasa aquí. Se coloca, se lanza, fijaos que el balanceo, lejos de lo que yo pensaba, no está mal. Pero sin embargo, si os fijáis, el momento en el que él empieza a tirar, ¿vale? Y vamos a ponerlo aquí a 0.25. El momento en el que él empieza a tirar sucede lo siguiente. El timing en el que ha tirado lo ha hecho mal, porque se estaba yendo hacia adelante y cuando se estaba yendo hacia adelante ha empezado a tirar hacia atrás. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que la fuerza, en lugar de ser una rotación sobre la barra, es decir, en lugar de ser esta fuerza de aquí, que es la que nos interesa para subir encima de la barra, la fuerza se está desplazando en un vector opuesto al que nos interesa, ¿vale? Entonces le va a dificultar más la transición del propio movimiento. Entonces, ¿cómo se coloca el cuerpo para compensar esto? Bien, seguimos viendo. Y si os fijáis, el siguiente error es que rota muy lejos de la barra. Es decir, no está traccionando junto a la barra, sino que aquí hay cierta distancia. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú ejerces una fuerza en un sentido y quieres rotar hacia la barra? Que el cuerpo necesita compensar y efectivamente las piernas se flexionan. ¿Por qué? Porque así vas a conseguir contrarrestar esta fuerza. Os lo explico de manera muy sencilla aquí. Si tú tienes dos fuerzas en una misma dirección pero en distinto sentido, al final estas se restan entre sí. Es decir, si tú tienes esta fuerza y ejerces una fuerza en el sentido opuesto, al final la fuerza resultante va a ser esta de aquí, que es justo lo que está haciendo aquí. Por haber pillado mal el timing del balanceo, se está yendo hacia atrás. Entonces rota lejos de la barra y se ve obligado a compensar con la cadera para conseguir generar la suficiente fuerza de rotación en el eje de la barra. Fijaos como al final sí que consigue entrar a la transición y de hecho bastante elevado, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a ver el caso de Sam, porque Sam se ha grabado de frente, porque él tiene un error en la transición
Bueno, perdón, falla en la transición, pero porque tiene un error en la fase inicial del movimiento que vamos a ver ahora, ¿vale? Vamos a verlo bien. Como podéis ver, un buen setup, un buen balanceo, una buena anchura entre ambas manos, ¿vale? Estas cosas no fallan. Aquí está perfecto. Incluso aunque está grabándose de frente, yo sé que el setup y el balanceo está bien. Porque se nota en el vídeo, una vez has visto muchos vídeos, esto se nota. Y ahora él le empieza a tirar, ¿vale? Quiero que lo veáis entero. Fijaos cómo entra la barra y eleva uno de los dos brazos y falla. ¿Por qué le está pasando esto? Porque cuando Sam empieza con la tracción inicial, uno de sus hombros se eleva más que otro, impidiéndole a sus escápulas fijar los hombros de forma correcta, siendo que, pues al final, si tienes un hombro más elevado que otro, te obligas a compensar ligeramente con la cadera, entonces ya él está desplazando la carga hacia un lado y lo que está pasando aquí es que intenta entrar, uno de los brazos entra mejor que el otro, con el otro pierde enseguida la posición y como los discos además están desplazados hacia esta dirección que os acabo de decir, resulta en que el movimiento se acaba fallando, ¿vale? Y fijaos que el movimiento lo falla en la transición, ¿vale? Falla el movimiento en la transición, pero en ninguno de los dos casos el error venía de la transición, sino que el error venía de antes, ¿vale? Y cuando vamos justos a nivel de fuerza y la repetición va a estar muy reñida, va a ser el setup el que determine si puedes entrar en la barra o no. El setup, la tracción inicial o en general todas las fases que van previas a la transición del muscle up. Así que en resumidas cuentas, en cuanto al muscle up, grabaros de lado y no tengáis en cuenta solo un eslabón, sino que os fijéis en el resto de eslabones de la goma que os he enseñado antes. Si estás roto por un eslabón antes, por un nodo, vas a llegar al punto crítico del movimiento y lo vas a fallar. Seguimos con la dominada, y es que la dominada, para hablaros de los nodos, me gusta utilizar siempre la división de fases que ya tenéis en el canal, y es que tenéis un vídeo hablando por completo de la técnica perfecta de la dominada. Os aconsejo verlo antes de ponernos a trabajar los nodos, porque al final si no conoces las fases del movimiento va a ser muy difícil que seas capaz de entender en qué puntos falla, ¿vale? Entonces, empezamos por el primero de ellos. El primero de ellos es el setup. ¿Es determinante? Bueno, es menos determinante de lo que pueden ser el resto de sus compañeros. El dead hang, la tracción inicial, la flexión de la cadera y el cierre, ¿vale? O sea que en función de la prioridad que le queréis dar, podemos considerar que tiene 4 o incluso 5 fases. Bien, vamos a analizar de nuevo los movimientos de perfil y de espaldas. Aquí el ángulo que va a primar, una vez más, va a ser de perfil, porque vas a poder ver muchísimas más cosas, pero no es tan unilateral como puede ser en el muscle up, ya que analizando una dominada de frente o de espaldas te puedes dar cuenta de la posición de las escápulas y es algo muy importante. Sin embargo, si me tuviese que dar con un ángulo, porque sí o sí tengo que decidir de dónde grabarme, me grabaría de perfil, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero las dominadas de Hugo. El setup de Hugo está bastante bien, pero ya empieza haciendo una cosa mal, y es por dónde agarra el disco, ¿vale? Uno de los objetivos de la flexión de cadera es adelantar la masa todo lo que puedas, es decir, adelantar el disco todo lo que puedas dentro de una normativa. ¿Por qué? Porque cuando llegues a la parte alta de la dominada, que es pasar la barbilla por encima, que es el nodo más crítico, ¿vale? Vas a querer hacer esto. Entonces, volvemos a lo mismo, a la suma de fuerzas, ¿vale? Si tú eres capaz de generar esta fuerza solo con tu dorsal, si además adelantas el disco, estás sumando esta fuerza y el total del sumatorio de fuerzas será todo esto, ¿vale? Te explico de manera muy sencilla. Entonces, si tú agarras el disco más por detrás, y esto ya es hilar muy fino, en lugar de agarrar el disco por esta zona, lo agarras por aquí, frente a una menor flexión de cadera, vas a ser capaz de adelantar el disco incluso más. Pero no me quiero enrollar ahí. Seguimos. Vale, si os fijáis en la tracción inicial, ya el primer error de todos está en la elevación escapular. Desde aquí se ve que su hombro se está acercando mucho a la oreja, cuando uno de los elementos principales en la dominada lastrada es tratar de deprimir las escápulas, fijándolo lo máximo posible el hombro cerca de la cadera, ¿vale? El siguiente error que viene en la siguiente fase es la flexión de cadera. Si os fijáis, el objetivo, como os he dicho, es pasar la barbilla por aquí, ¿vale? Esto un poquito más grueso, ahí. Entonces para eso tienes que flexionar la cadera. Y como os he dicho antes, si nosotros en lugar de agarrar el disco por aquí, lo agarrásemos un poquito más por detrás, en lugar de estar en esta posición, lo estaríamos adelantando a esta posición, siendo que nuestra masa estaría más adelantada y pasar la barbilla por encima sería mucho más fácil, ¿vale? Para analizar la siguiente fase, lo que vamos a hacer va a ser trazar una línea perpendicular en la barra.
¿Para qué? Para ver lo cerca que pasa esta persona de pues lo que es la línea perpendicular y las fugas de fuerza que tiene durante las distintas fases de la dominada. ¿Bien? Entonces, si nos fijamos, él pasa muy cerca de la barra. Pero aún así está siendo ineficiente, como os he dicho, con el tema de la flexión de la cadera y con el tema de extender su columna, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora el análisis de la dominada de Diego. En el caso de Diego se va a ver muy claro. Es uno de los elementos que ya hemos analizado desde el ángulo anterior. Si nosotros le damos el vídeo, ¿vale? Vemos que él tiene un setup un poquito más incómodo, pero bueno, igual. El momento en el que empieza a arrancar, arranca con un tirón muy agresivo y enseguida pierde la depresión escapular. Es decir, este gesto que os he dicho al principio, que es tan importante en la dominada, uno, para reclutar más musculatura y dos, para recortar rango de recorrido, es uno de los principales causantes que hace que no puedas pasar la barbilla por encima de la barra. Porque tienes los hombros encogidos, no es capaz de ejercer bien la fuerza, tiene más rango de recorrido y en consecuencia no puedes pasar la barbilla. Que si os fijáis aquí, en la tracción inicial, ¿vale? Aquí se produce la depresión escapular y es muy común cometer este error que estamos viendo aquí al principio. Por intentar iniciar la dominada de una forma demasiado agresiva, perdemos por completo la técnica, las escápulas se nos elevan y nos dificulta el final de movimiento. ¿Qué pasa? Que aquí es una dominada con 5 kilos que no le está costando especialmente, ¿vale? Bien, y uno de los elementos que quiero tratar, que me lo he saltado, ¿vale? El dead hand ya está, es en la tracción inicial, uno de los objetivos que tenemos que buscar es arquearnos, es decir, extender nuestra cadera. Y ahora otro de los elementos que quería tratar en la dominada es en la tracción inicial, que antes me lo he saltado, y es el siguiente. Es que, como os he dicho, la tracción inicial es crítica porque es donde se empieza a producir la depresión escapular, que es el principal causante de que no pases la barbilla por encima de la barra si tienes la fuerza necesaria. Claro, si no tienes fuerza, olvídate, vas a tener ese nodo siempre, ¿vale? Y es que nos intentemos arquear en la tracción inicial del movimiento. ¿Por qué? Porque como os expliqué en mi vídeo de la técnica perfecta de dominada, si tú generas una extensión torácica y por tanto también una pequeña extensión de cadera, lo que vas a hacer es reclutar más musculatura de la cadena posterior, haciendo que el movimiento se asemeje más a un remo. Entiéndase, es como intentar no solo reclutar la musculatura que reclutarías durante un jalón al pecho, sino también durante un remo o incluso un remo gironda. Bien, pues pasamos de nuevo. Y ahora vamos con los fondos, probablemente el movimiento que más quebraderos de cabeza da a nivel de molestias. Es por eso que en este siempre he decidido colocaros un nodo especial, que es el nodo de las molestias. Es decir, eres tan fuerte como tu nodo más débil o como tu eslabón más débil. Si lo que a ti te está limitando a la hora de ejecutar el ejercicio son tus molestias, es la parte que tienes que trabajar, ya sea a nivel técnico, a nivel de gestión de volumen, a nivel de gestión de intensidad, lo que necesites, pero si lo que te está limitando es eso y no te permite sacar el máximo partido del movimiento, es la primera parte que tienes que trabajar. Y muy probablemente uno de los elementos con los que se trabaje sea con la técnica, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, empezamos. El nodo principal en los fondos, a diferencia de en las dominadas, es el setup. Pero ahora, el fondo es precisamente el único movimiento en el que no he sido capaz de elegir un ángulo desde el que grabarse. Porque tiene tantas caras ocultas que si descuidas uno de los ángulos desde lo que grabarte, probablemente llegues a tener algún tipo de compensación o tengas alguna asimetría que te esté limitando y que sea eso o lo que te provoca molestias o lo que te impide ejecutar correctamente el movimiento, ¿vale? Entonces los fondos siempre tenéis que intentar grabarlos 360 grados. De perfil, de espaldas, del otro perfil, porque quizá hay un hombro que te baja más que otro, de frente para poder analizar esa simetría entre los hombros, ¿vale? O sea, no hay que descuidarlo en lo absoluto. En este caso, pues tengo dos vídeos de perfil, porque no me pasaron vídeos de frente, ¿vale? Pero vamos a poder ver perfectamente todo lo que os hablo. Bien, entonces, antes de empezar con el setup, con todo en los fondos, quiero que tengáis en cuenta una cosa. Y es que al final, dentro de los nodos, hay 4 causas principales que se encargan de romper tu goma, ¿vale? Uno de ellos ya lo hemos visto, y es la pérdida de depresión escapular en las dominadas. Pero ojo, no sea el único movimiento en el que lo veamos, porque también hemos visto qué pasa en muscle up y ahora veréis qué pasa en los fondos. El segundo, que es el que vamos a ver ahora, es la anteriorización rápida de la cadera, es decir, ese desplazamiento agresivo de la cadera en los fondos que te hace perder la posición por completo. El cuarto es el desequilibrio de un hombro, que es por lo que os he dicho que os tenéis que grabar de varios ángulos en los fondos porque es donde más se ve ese desequilibrio. Pero ojo, porque de nuevo ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del muscle up de Sam, que es un caso bastante raro de ver en un movimiento, ¿vale? Y por último están los problemas de bar pad, que se suelen ver mucho en sentadilla, pero también se suelen ver en los fondos con ese desplazamiento agresivo de los discos.
Entonces, quería entrar aquí porque al final, sí, estas 4 causas principales están repartidas en todos los movimientos, pero si os fijáis, los fondos engloban la gran mayoría de estas causas, y es lo que vamos a ver ahora. Empezamos con los fondos de Alfonso. De nuevo, los voy a poner aquí en 0,5 para que podamos analizar el movimiento con calma. Si os fijáis, el setup lo hace con mucha calma. Primero coloca una pierna, después coloca otra. Se asegura de parar el balanceo de los discos, porque es algo muy importante. Si tú empiezas tu setup y el disco está penduleando hacia adelante y hacia detrás, se sale de la norma que os he dicho antes. Se sale del eje perpendicular, ¿vale? Si el disco está penduleando por aquí, se sale de dicho eje. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es que vuestro disco esté lo más estático posible y con el mínimo balanceo para que no haya ningún tipo de fuga de fuerza. Analizamos la fase excéntrica y ¿qué es lo que pasa aquí? Una extensión muy exagerada de la cadera. ¿Por qué ocurre? Porque durante la fase excéntrica, estamos limitando mucho la extensión de hombro, es decir, digamos que el ángulo que nosotros formamos entre nuestro hombro y nuestro tronco está bastante reducido, ¿vale? Y el segundo es que la cadera se desplaza hacia atrás. ¿Qué ocurre cuando juntamos estos dos elementos? ¿Qué sucede? Que la cadera se desplaza hacia adelante de forma muy agresiva, como vais a ver ahora. ¡Pop! Y nos quedamos en un punto de desventaja mecánica en el que hemos perdido la depresión escapular, que si vais para atrás veréis que son los elementos principales que os he dicho que vas a estancar la gran mayoría de las veces, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Perdemos la depresión escapular, es decir, nuestro hombro está elevado, nuestro hombro debería estar deprimido. Y lo segundo es que nosotros, al tener un desplazamiento tan agresivo de la cadera e irnos tan hacia adelante de golpe, ¿qué pasa con la suma de fuerzas? Que los discos se van a desplazar hacia detrás, ¿vale? Entonces, nosotros estamos yéndonos hacia adelante, nuestros discos están yendo hacia detrás y tenemos una lucha por intentar levantar el movimiento en un punto en el que ya hemos perdido la depresión escapular, por tanto, somos mucho más inestables y el movimiento se nos dificulta muchísimo más, ¿vale? Ahí. Vamos a ver otro. Excéntrica. Y otra vez, cadera exagerada. Nos desplazamos hacia adelante, perdemos la posición. Ahí está. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a ver el siguiente fondo. Un buen setup. Fijaos que el disco no se balancea absolutamente nada. Bajamos y subimos. Pero ahí está. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero analizar aquí? Bien, quiero analizar que hay mucha gente que se centra en realizar el fondo con las piernas totalmente extendidas. Pero sin embargo, y este es un pequeño truco que a algunos les servirá y a otros no, una pequeña flexión de cadera, es decir, tener las rodillas ligeramente flexionadas, nos puede ayudar a tener un mejor control de los discos porque al final va a aumentar la capacidad que nosotros tenemos de activar el rizo abdominal y de permanecer más estables en el movimiento, limitando el error que hemos visto en este vídeo de aquí, que sería extender demasiado la cadera hacia atrás y por tanto las piernas, quedándonos en una posición en diagonal de tanta desventaja, y esto lo vamos a ver aquí, que es esto. Esta posición, aquí estás vendidísimo, ¿vale? Ahí, esta posición diagonal. Entonces, en ese otro vídeo vemos que si nosotros nos colocamos con un poquito más de flexión, el recorrido va a ser mucho más perpendicular, ¿vale? Parece literalmente un vídeo en bucle, ¿ok? Bien, pues fondos finalizados. Y ahora sí que sí, vamos con el último nodo, la sentadilla. Entonces, la sentadilla, los nodos están divididos de la siguiente manera. Aquí sí que os tenéis que imaginar la cadena al completo y entender la teoría de joint by joint. Es decir, un problema en el bar path en la sentadilla o un problema en la cadera puede venir desde el primer punto inicial, que son los pies. Entonces, antes de empezar con el análisis de estos vídeos, quiero que entendáis bien los nodos en ambos movimientos, ¿vale? El primero de todos son los pies. Y es que tienes que imaginarte la sentadilla como si fuese una dominada. Sonará raro, lo sé. Pero al final en una dominada, a más fuerza ejerces con las manos y más puedes apretar la barra, más fuerza puedes utilizar a la hora de traccionar. Y si no, prueba a hacer una dominada agarrando solo con la punta de los dedos y me cuentas si puedes levantar el mismo peso que haciendo agarre falso. En la sentadilla es igual, pero lo que tienes que agarrar es el suelo. El segundo son las rodillas. Y es que un error muy común es pensar que nuestras rodillas tienen que estar en una posición perfecta, alineada, y es que no, porque al final tu sentadilla o tu cuerpo se va a poner en la posición en la que tenga que estar más cómodos a la hora de empujar el suelo y mover la carga. Entonces, si tus pies están en una buena posición, si
al final no tienes ningún tipo de molestia y tus rodillas se meten hacia abajo, es una compensación de tu cuerpo, pero con el objetivo de levantar más kilos. El tercero es la cadera, y uno de los elementos principales por los que la sentadilla también se puede grabar de espaldas es por el hip shift, que es, digamos, esa descompensación de la cadera entre un lado y otro. Y el cuarto nodo es la espalda, y es que al final, y esto lo vamos a ver en este vídeo de aquí, si nosotros no generamos la tensión suficiente con nuestra espalda a la hora de hacer la sentadilla, aunque sea un ejercicio de tren inferior, el nexo de unión entre ambos es el core y entonces involucras el abdomen, la respiración, que lo vamos a ver ahora, y la espalda. Por tanto, es muy interesante también trabajar la tensión del tren superior en un ejercicio de tren inferior. Y por último, y el nodo extra, es la respiración, que al final es un nodo invisible, es un nodo que no se ve, igual que las molestias en los fondos. Y es que, como os he dicho antes, tenemos que entender que aunque sea un ejercicio de tren inferior, la tensión en el tren superior es muy importante y el nexo de unión entre ambos es el core. Siempre me gusta poner el mismo ejemplo. Imagínate una lata de Coca-Cola. Te subes encima de la lata cuando está llena de gas y no se va a deformar lo más mínimo. Sin embargo, si abres esa lata y la vacías de gas, te subes encima y no soporta absolutamente nada de peso. Pues ese gas, esa lata, es tu core y al final te estás poniendo muchísimo peso en la espalda. Entonces, si quieres evitar cualquier tipo de molestia, si quieres sentirte cómodo haciendo la sentadilla, acuérdate de trabajar tu respiración de forma correcta y hacer un buen bracing. Y si aún así tienes dudas de todo esto, te recuerdo que en el canal no tengo un solo vídeo, sino que tengo dos analizando la estructura de la sentadilla y uno de ellos está exclusivamente centrado en la respiración del propio movimiento. Así que si quieres vértelos antes de que empecemos a corregir esta técnica, ya sabes dónde encontrarlos. Y empezamos con el primero de los dos movimientos, que es esta sentadilla, que además podemos analizar desde un ángulo de espaldas en diagonal, que para mí es el ángulo más eficiente desde el que puedes analizar tu sentadilla si sabes que tu bar path es correcto. ¿Bien? Vale, el primero de los errores está en el posicionamiento de las manos y en la tensión que generamos en el tren superior, lo que os he dicho antes, hace nada, ¿vale? Entonces, esta sentadilla la vamos a ver entera. Es una sentadilla, bajo mi juicio, bastante eficiente, que utiliza muy bien la cadera, que tiene un buen bar path y que no se desplaza en exceso hacia adelante, es decir, no comete el error de irse hacia adelante. Y en esta sentadilla, el uso de la cadera está bastante bien y la posición del tronco, a mi parecer, es bastante eficiente, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí estamos perdiendo muchísima fuerza en el tren superior. Lo primero es lo desalineados que están los codos con respecto a tu tronco. Si te fijas, tus codos no están nada alineados con el tronco, es decir, están apuntando totalmente hacia atrás, ¿vale? El segundo es que no estás traccionando la barra de forma activa hacia ti. Uno de los objetivos por los cuales también te interesa alinear los codos con tu cuerpo es poder hacer que tires de la barra de forma eficiente hacia ti como si fuese un jalón tras nuca. Y el tercero de estos errores también es una falta clara de movilidad que va a tender a hacer que estés descompensado más hacia un lado que hacia otro. Me explico. Si nos fijamos un poquito más en detalle, y para eso voy a hacer esto algo más grande, uno de los dos hombros, uno de los dos brazos, está más desplazado que otro. Podemos fijar en el brazo derecho, el cual tiene una distancia bastante pequeña con respecto al hombro. Sin embargo, en el brazo izquierdo vemos que esta distancia es muchísimo mayor, ¿vale? O bien puede ser por una molestia, o bien puede ser por un déficit de movilidad, o por una lesión, por lo que sea, pero esto lo que va a obligarnos, o lo que vamos a hacer es tender a que la barra tenga menos tensión o menos presión sobre uno de los dos lados, dificultando a su vez el movimiento. Por tanto, si quisiera mejorar esta sentadilla, lo que haría sería centrarme principalmente en la tensión del tren superior, ¿vale? Bien, vamos a pasar ahora con la siguiente sentadilla. Y esta sentadilla es una sentadilla muy eficiente, ¿vale? Fijaos, el unrack, un walkout muy eficiente, con pocos pasos, una muy buena colocación, ¿vale? Una buena respiración, fijaos cómo rueda los codos hacia abajo y genera esa tensión de la que os hablaba antes, traccionando hacia él mismo, colocándose de manera muy eficiente. Hasta aquí todo perfecto. Bajamos el movimiento. Subimos. Un buen hip drive, es decir, un buen uso de la cadera. Y enseguida, en cuanto él puede, va a recuperar con las rodillas. Mirad. Fijaos cómo lleva las rodillas hacia adelante para poder empujar el suelo, ¿vale? Para poder hacer fuerza contra el suelo porque está agarrando el suelo bien con los pies y en consecuencia, lo que os he dicho antes, tú quieres levantar un peso, tienes que ejercer una fuerza en dirección contraria para que este peso se levante. Ahí estamos, de nuevo, bajamos, reculamos, recuperamos con las rodillas muy bien y terminamos de levantar el movimiento. Bien, pues esto es lo que podríamos considerar
una sentadilla perfecta, con buena tensión en el tren superior, con una buena gestión de la carga, con un correcto bar path, porque de nuevo trazamos esta línea perpendicular aquí. Y si os fijáis, no se desplaza prácticamente nada, ¿vale? Estamos. Ahí lo tenemos, ¿vale? El ángulo no es totalmente de perfil, por eso da la impresión de que abajo la barra se desplaza más, pero realmente es un movimiento que está hecho de forma muy eficiente. Y con esta sentadilla ya tendríamos explicados, nodo por nodo, todos los elementos que pueden influir en tus levantamientos y que pueden estar limitando los kilos que levantas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, es un pedazo de vídeo, es una pedazo de currada, pero quería tener este detalle con vosotros, con mi comunidad, con la gente que me seguís. Y recordad que si queréis una ampliación de esto, sencillamente, es decir, más contenido gratuito, este domingo 23 de agosto vamos a estar haciendo la masterclass del Máster Experto Street Lifting, a la que podéis acceder de forma totalmente gratuita, uniéndose a la comunidad que está en la descripción, haciendo clic en el enlace. Así que chicos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí en un vídeo tan largo, espero que os haya gustado, que os sea de muchísima utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.